Buenos días a todos. Estamos ya en la palabra de Dios. La remoción de todas las cosas. Déjame contarte que por situaciones no turísticas, viviendo donde vivo, en Acapulco, he tenido la situación de estar ahora sí que en los lugares más altos, pero no del gobierno, Dios me libre, sino en los lugares más altos, literalmente de la montaña, donde viven personas, en lo más alto de la montaña donde está la bahía de Acapulco, la parte turística, las que lo conocen, hay hacia arriba muchas colonias, y también he estado del otro lado de la bahía, hay otra montaña, que es precisamente la que divide una parte, lo que es Acapulco, ya lo que es Puerto Marqués, está dividido por una montaña también, bastante grande, y más adelante hay otra serie de montañas que son colonias de Acapulco, en donde se ve, por un lado, en estas colonias donde también hay mucha población, ya estamos hablando de pues poco más de 800,000 habitantes en Acapulco. He estado en ambos lugares y he visto, por un lado, del lado de donde está la bahía, he visto pues toda la bahía, los hoteles, y hay mucha población, hay un contraste económico, o al menos inmobiliario, muy remarcado. Hay Guerrero junto con Oaxaca son de los estados con el menor índice per cápita, y se ve todo, la bahía, los hoteles, y un contraste entre lujo y pobreza, pero lo impresionante es la hermosura de la creación de Dios, de la bahía, el cielo, las montañas y demás. Del otro lado de la montaña, literalmente ya donde no se ve el mar, pude apreciar todo lo que es el valle hasta lo que viene siendo Puerto Marqués, donde está toda esta zona que se llama Llano Largo, y se llama Llano Largo porque era pura llanura, era tundra prácticamente, y toda esta parte también de muchísima población, de muchísima gente. Pero también veo la belleza de la naturaleza combinada con la obra de los hombres, de la humanidad en este lugar. Y tuve una impresión muy fuerte al recordarme de este versículo, de que todas las cosas serán removidas. De hecho, el cielo y la tierra y el mar, como lo conocemos, serán removidos como hasta hoy los entendemos. Y si bien no tuve un estremecimiento espiritual, sí tuve un momento de impacto, no solo por la remoción de todas estas cosas, sino por las personas también, porque no va a quedar exactamente, absolutamente más bien, nada de lo que yo pude ver en este pedacito de tierra, en este pedacito de mar, en este pedacito de humanidad. No es nada comparado, obviamente, con todo el mundo, y aún así todas y cada una de las cosas serán removidas, serán quitadas, tal como hoy las entendemos. Te voy a leer Hebreos 12:25, a partir del 12:25, Hebreos 12:25, dice: miren, no desechen al que habla, es decir, al Espíritu Santo que está mostrando todo esto, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, hablando de Cristo, mucho menos nosotros, así desecharemos al que amonesta, pero desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra,
pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y está el versículo 27, dice, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que se queden las inconmovibles. Fíjate que dice las cosas movibles, y pues yo veo las grandes estructuras aquí de los hoteles de lujo, bueno, algunos bastante viejitos ya, y esas son las cosas movibles. Tú dirás, pero es que eso no es lo movible, o sea, ¿cómo mueves un edificio? Quitándolo con el poder de Dios, porque dice las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Es decir, todo lo que ha hecho el hombre en este mundo y todo lo que conocemos como naturaleza hoy hecha por Dios en este mundo serán removidas, serán quitadas. Es decir, no quedará literalmente absolutamente nada de todo lo que ha construido el hombre. Si es hecho por hombre, no va a quedar, se va a quitar, será destruido, será quemado, será pasado por fuego. Todas las personas serán quitadas y vendrá el reino de Dios. Y dice en el versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, que no es de este mundo, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y entonces viene aquí, en el contexto adecuado, la forma de conducirnos, justo como veíamos en nuestro devocional de los domingos. Vemos aquí la forma de conducirnos, la mejor forma de conducirnos. Y cuando dice porque Dios es fuego consumidor, no es una amenaza, no es una advertencia, es un recordatorio del poder de Dios para que nosotros nos mantengamos con gratitud y sirviéndole a Dios, porque hemos recibido este reino inconmovible que hoy nosotros ya lo recibimos, ya lo tenemos, ya está con nosotros, ya está en nuestro corazón el reino de Dios, y ese es inconmovible. El reino de Dios en nuestro corazón, el reino de Dios en tu corazón es inconmovible. Y esto nos rebasa, y por mucho, nos rebasa por mucho el entendimiento o nuestra capacidad de reflexión. Nos rebasa por mucho nuestra forma de pensar, nos rebasa por mucho nuestra forma de reflexionar en cuanto a que lo que Dios está haciendo con nosotros es inconmovible. Lo que ya crecimos en el Señor es inconmovible. Lo que ya hemos madurado en el Señor, ya nada ni nadie nos lo va a quitar. Hemos avanzado por gracia de Dios. Y nos debemos de conducir entonces con temor y temblor a Dios, porque Dios es fuego consumidor, pero no bajo amenaza, sino una reverencia absoluta y completa. Porque efectivamente, queridos hermanos, hermanas, las cosas están muy cercanas y debemos de insistir y debemos de hacer las cosas justo como el Señor lo está haciendo con nosotros. Quiero retomar el versículo 25, no deseches al que habla. Y esa es una palabra muy fuerte que está asociada con la apostasía, a la revelación de Dios.
Y está haciendo alusión específicamente a lo que sucedió con el becerro de oro en Éxodo 32, 34, 35. Te recuerdo que el libro de Hebreos está escrito ¿para quién? Para los hebreos cristianos. Todavía no era destruido el templo, todavía los romanos no habían tomado ni destruido Jerusalén, todavía había el culto de la ley en este momento que se escribe esta carta. Entonces, cuando dice no desechen lo que habla, también tiene todo el contexto en Hebreos 12 acerca de los que rechazan la gracia de Dios. Habla acerca del peligro de la amargura y que por ella dejen de alcanzar la gracia algunos. Y está entonces en este contexto hablando acerca de la Jerusalén celestial, la congregación de los primogénitos, y es cuando entonces hace alusión en el contexto, de acuerdo con lo que se está hablando, a este pasaje de cuando es desechado al que habla, es decir, se está refiriendo implícitamente a Moisés, que desecharon de lo que estaba hablando, sube al monte Sinaí, se olvidan, se cansan de esperarlo y hacen este becerro de oro y empiezan a hacer una abominación terrible en Éxodo 32, 34, 35, diciendo, bueno, ese es el que hablaba aquí en la tierra. También se hace referencia a Jesús porque también Jesús habló aquí en la tierra, pero en este contexto de Hebreos, más específicamente dice que amonesta en la tierra, pero los que escucharon hablar desde el monte Sinaí a Dios eran responsables de las palabras que Dios habló, porque los estaba amonestando, los amonestaba desde los cielos, y la palabra de Dios en Cristo es la palabra final de Dios para nosotros, porque Cristo finalmente es a quien Dios dice que escuchemos. En este pasaje, cuando aparece a 3 de los discípulos, Jesús con su gloria todavía antes de ser crucificado, y por un lado Moisés y por otro lado Elías, y hay una voz en el cielo hablando desde los cielos diciendo, a este es al que tienen que oír, teniendo a Moisés al lado y teniendo a Elías. Por eso, ante cualquier asunto con respecto a la Torá y todo lo que sea judaizante, te pido de favor que escuches a Cristo, no a Moisés, porque esa voz vino desde el cielo. Esa voz vino desde el cielo. La voz que vino desde el cielo es: escuchen a Cristo, no a Moisés. Se acabó. Es que es la ley, escuchen a Cristo, no a Moisés, no a la ley. Escuchen a Cristo, porque este es el que me complace. Es que está el poder de Dios y todo. Escuchen a Cristo, no los milagros de Elías, no a los profetas. La ley y los profetas se resume en una sola palabra, y no es guardar el sábado. La ley y los profetas se resumen a una sola palabra: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso se reduce la ley y los profetas, no en guardar el sábado. Ese fue un paréntesis cultural. A este oíd, no desechen al que habla desde los cielos. El que habla desde los cielos ha dicho que va a remover todas las cosas. No desechen al que habla desde los cielos, porque él va a desaparecer lo que hoy vemos como cielo, tierra y mar y personas, los va a desaparecer y no quedará ni siquiera piedra sobre piedra, por la sencilla razón de que el Señor va a traer cosas nuevas. Dice en el versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, cuando hablaba desde el monte Sinaí,
pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. La voz de la cual conmovió entonces la tierra está haciendo esta referencia al monte Sinaí, haciendo que se conmoviera la tierra, y entonces es cuando tienen temor y temblor estas personas, y dice, ve tú, manito, a Moisés, ve tú ve y tú háblanos, porque esto está muy, muy complicado, está terrible, tengo temor y temblor. Y esa es la referencia final a fuego consumidor, ¿sí? Es decir, no es una amenaza a nosotros, la iglesia de Cristo, que le tengamos miedo a Dios porque es fuego consumidor. En el contexto entonces, haciendo referencia que era grande el estruendo, rayos, nubes, un estruendo que conmovía la tierra, hacía temblar la tierra, la presencia de Dios, pues obviamente tuvieron miedo, y por eso les dice, haciendo referencia aquí en Hebreos, acuérdense de eso. Acuérdense de eso. Aquí vemos entonces que Dios promete que las naciones temblarán o serán juzgadas para dar lugar a la gloria del reino de Dios. En Ageo 2:6 es uno de los ejemplos, y en otros muchísimos pasajes. Entendemos que el milenio aquí en esta tierra no será con la geografía que hoy entendemos, será algo nuevo, diferente. El centro de la tierra será Jerusalén, y en el centro de la tierra estará el trono de Cristo, reinando. Estará el rey David ahí sentado, y Cristo mismo rigiendo a las naciones que queden con vara de hierro durante 1000 años, y los bienaventurados, los retenedores de verdades, estarán en Jerusalén. Y nosotros, ya habiendo sido desposados con Cristo, habiendo ya pasado las bodas del Cordero, reinaremos con el Señor. Las cosas hechas para que queden las inconmovibles, la remoción de las cosas movibles, la eliminación absoluta de todas las personas impías, para que queden las cosas inconmovibles, los que estamos asociados al reino de Dios, unidos a Dios por medio de Cristo. Entonces, es importante que mantengamos una cosmovisión de vida, un entendimiento de vida, no solo de peregrinos por este mundo, como dice Pedro, sino que mantengamos una cosmovisión de vida, que lo que estamos haciendo es necesario hacerlo para subsistir en este mundo, que las aflicciones de este mundo no van a pasar, que el Señor no vino a hacernos la vida fácil, que el Señor no vino a hacernos felices, que Cristo no murió en la cruz para hacernos felices y tengamos dinero y paz y prosperidad y que nos quieran y que no haya injusticia para nosotros y demás. Sino para que nosotros tengamos una cosmovisión de vida en el entendido que lo tenemos que hacer porque lo hacemos como para el Señor, porque así dice el Señor, y a Cristo el Señor servís, a los que trabajan para una persona, o los que tienen su propio negocio o su modus vivendi, o bien los y las que administran las cosas que reciben en sus hogares. Para el Señor lo hacen porque a Cristo el Señor les sirven. Pero ambos sabemos, tanto el Señor como nosotros, que es temporal.
Tú dirás, es que ya estoy harta de lavar los trastes. Bueno, ya se te enseñó que para el Señor sirves. Pero debe de haber un momento en el que entiendas también que aparte que es para el Señor, no solo tu consuelo, es de que ya no va a haber ni siquiera trastes, es más, ni casa, es más, ni tierra, es más, ni humanos. Solo vas a permanecer tú con Cristo en cielos nuevos y tierra nueva. Porque así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, nosotros recibimos un reino inconmovible, los que estamos unidos a Cristo heredaremos el reino que Cristo mismo ha recibido. Cristo mismo ha recibido, nosotros hemos recibido este reino, tal cual. Voy a leerte Hebreos 1, estamos en Hebreos 2, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice, a quien constituyó heredero de todo. Y es lo mismo que nosotros hemos recibido al estar unidos en Cristo. Nos ha hecho herederos de todo, de este reino inconmovible. Y si nos ha hecho herederos de todo, de este reino inconmovible, como ya leímos, pues obviamente dice, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con temblor. Tengamos gratitud, porque es por la gracia que solamente podemos conseguir esta actitud y estarle ofreciendo a Dios un sacrificio agradable, santo y puro al Señor. Nosotros de verdad te voy a dar un medidor de ti mismo o de ti mismo. Cuando sacas el Evangelio del escenario de tu día con día, de tus decisiones y de tu vida constante en esta tierra, y el Evangelio es un cajoncito que tienes ahí, de muchos cajoncitos de tu vida, si el Evangelio es uno de esos cajones que se abre y se cierra cuando en tu entender hay que hacerlo, pero no es parte de ti, no estás entendiendo tu posición de heredero, de heredera de un reino inconmovible que habrá de venir, y que por lo que hoy trabajas aun sean tus hijos, sobrinos, nietos, amigos, amigas, amigues y lo que le quieras sumar, ya no va a estar. Porque en el reino de los cielos ni se casan ni se dan en casamiento, porque serán como los ángeles, y los ángeles no tienen nietos, los ángeles no tienen esposo o esposa, los ángeles no tienen papá o mamá, los ángeles no tienen jefes, los ángeles no tienen internet, los ángeles no van a Disneylandia, en la ciudad de Los Ángeles, California, pero no van a Disneylandia. Los ángeles se dedican a servirle a Dios, y es justamente nosotros lo que nos está diciendo aquí: tengamos gratitud y mientras ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo le servimos a Dios? A Dios agradándole con temor y reverencia.
haciendo todas las cosas como para Cristo, en el entendido que esto es pasajero y que nosotros nos mantenemos en esta posición, en esta actitud de reverencia a Dios, porque Dios es fuego consumidor. Cuando el reino de Dios, más bien, si el reino de Dios y su justicia no es parte de nuestra búsqueda día con día, déjame decirte que el trabajo seguirá siendo con el sudor de tu frente, y aunque tengas buen salario o no, va a seguir siendo pesado, pasajero, difícil. Y si el Señor en tu gracia te puso a alguien insoportable o hay injusticia en tu trabajo, dale gracias a Dios porque no te ha dejado, ni te dejará. Tú me preguntarás, pero ¿cómo por qué? Pues porque el Señor sigue trabajando en ti. Hasta que el reino de Dios sea lo prioritario en tu vida. Si el reino de Dios y la búsqueda del reino de Dios y su justicia no es lo prioritario en tu vida, es necesario seguir tallando y tallando y tallando y tallando una y otra vez, las veces necesarias para que en nuestros corazones sea el reino de Dios lo más importante. Hay personas que tienen tantos problemas, enfermedades, angustias, lamentos, problemas, miedos, que ahora sí que si no ponen atención en buscar primeramente el reino de Dios, pues siguen en su propio reino que está cayéndose a pedazos. Yo estoy viendo vidas de hermanos y hermanas cuyo reino se está cayendo a pedazos, su salud se está cayendo a pedazos, su ánimo se está cayendo a pedazos, sus vidas se están cayendo a pedazos por una sencilla razón, porque eso tiene que ser removido. Por eso todas las cosas, le añadí todas en mayúsculas, serán removidas. Entonces, si tu reino está siendo removido por todas las cosas, es porque el Señor está haciendo algo que va a hacer en Jerusalén. El Señor va a hacer algo muy grande y maravilloso. Que de verdad debemos de entenderlo y ponerlo en el contexto adecuado. En Malaquías, que por cierto es un libro muy mencionado en la clase, no en la pasada sino en la anterior, acerca del último libro escrito que en el Antiguo Testamento, que es el último cronológicamente escrito antes de 430 años por ahí, entre este libro de Malaquías y la aparición de Jesucristo. Dice en Malaquías 1, versículo 6, acerca de los sacerdotes, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo?
Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntenlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Y hace una reprensión muy importante el libro de Malaquías a los sacerdotes, a todas las personas que habla acerca del adulterio, cómo se ha deshonrado al Señor en Malaquías, habla acerca del pago de los diezmos en el capítulo 3, pero antes del capítulo 3:1, fíjate bien lo que dice el Señor. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. En un versículo habla de Juan el Bautista, habla de Cristo y habla del pacto. Dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Y hace referencia entonces, porque Él es fuego purificador, de aquí la referencia, y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Vendré otra vez, vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, de los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Ya después habla de los diezmos y demás. Fíjate cómo el Señor nos deja este libro de ejemplo de Malaquías, lo que va a hacer con Jerusalén, pero es lo que está haciendo con nosotros como primicias del nuevo pacto. Es decir, esto de Malaquías lo está haciendo con su iglesia como primicias del nuevo pacto, porque nosotros somos las primicias del nuevo pacto, los que fuimos injertados en el nuevo pacto. Precisamente fuimos injertados en el nuevo pacto como primicias sin ser israelitas. Ya si alguien se quiere hacer israelita, pues ya es, ¿verdad? Pero si naciste en Iztapalapa o en Acapulco, no eres israelita, aunque guardes la ley. ¿Sale? Bueno, entonces dice, vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros. Bueno, pero quiero regresar al asunto que dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, afinará como oro y plata, y traerá fuego, traerá ofrenda, traerán a Jehová ofrenda justa. Pero en el versículo anterior dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Fuego y agua. Fuego y agua. Fuego en cuanto a las pruebas y agua en cuanto al lavado con jabón, agua que fluye de nosotros como ríos de agua viva, y ese jabón y ese tallar es con la palabra de Dios. Entonces es sumamente importante que entendamos esto de Hebreos 12:27. Aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, esto se liga por un lado con Malaquías, pero también se liga con Jesucristo,
para con nosotros, y se liga entonces también, tomando como ejemplo, con el monte Sinaí y con Moisés. En resumen, si unimos todo este contexto, lo único que nos queda decir es, por favor, te suplico que le abras paso a la gracia de Dios para que en tu corazón deje de haber tanta vanidad de cosas temporales. Porque por lo que hoy peleas, porque por lo que hoy luchas, porque por lo que hoy estás sufriendo y reclamando un derecho, o reclamando una injusticia, o reclamando algún beneficio, o recibiendo beneficios, o recibiendo justicia, o recibiendo crédito, o recibiendo todo, cosas tanto buenas como malas, será removido y será quitado. Y para tu bien, déjame decirte que en el reino de los cielos ni te vas a acordar de por lo que hoy tus lágrimas brotan, o tu cansancio terrible por el trabajo no va, ni siquiera te vas a acordar, si es que permaneces en el reino de Dios. En el sentido no de que te vayas, sino en el sentido de esta prioridad de temor y temblor, agradándolas a Dios vivo, porque Dios es fuego consumidor. Y ahí vemos en Malaquías cómo ese fuego consumidor con los levitas y con los sacerdotes, tallándole y tallándole, se nos ha hecho el Señor para con nuestro Dios por la sangre de Cristo, reyes y sacerdotes. ¿Por qué crees que reyes y sacerdotes? No más porque no pasamos por tantito por esta vida, no, reyes y sacerdotes, porque pasamos como por lo que van a pasar los israelitas en un futuro, físicamente en este mundo, en el milenio, o durante la tribulación. Nosotros lo estamos pasando en este mundo. Por eso te lo digo en idioma actual. Dejad de lloriquear, vosotros o hermanos, digo actual en cuanto a la Biblia, ¿no? Pero de veras, o sea, ya no es tiempo, hermano, ya no es tiempo, hermana, de vivir como si no fuera a haber cielo nuevo y tierra nueva. De vivir aferrado a personas, a parientes, a trabajos, a cosas, a hijos, a dinero, a problemas. Es que yo hubiera querido tener una vida mejor. ¿Y quién te dijo o dónde está firmado que ibas a tener una vida mejor? Es que yo hubiera querido tener, no sé, tal o cual cosa. ¿Y quién te dijo que, o sea, mira, las cosas que no tienes, por algo el Señor, en su sabiduría, no permitió que las tuvieras, o que todavía no lleguen. Y las cosas que tienes, que te están haciendo, y que son una piedra en tu zapato, te están haciendo santo, apartado para Dios. Ahora que si resistes al Señor y resistes su trato contigo, y para ti está prohibido el verso Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor, y eso lo has sacado de tu vocabulario y de tu Biblia, diciendo, no, a mí nadie me lo quita. Bueno, el Señor tarde o temprano lo quitará. El Señor tarde o temprano lo quitará. Lo bueno, como ya te lo dije, es que ni te vas a acordar. Pues mejor de una vez, ¿no? Mejor de una vez, que Cristo sea lo más importante
Y desde ahorita, desde estos momentos, acordándote que Dios es fuego consumidor, agradarle con temor y reverencia al Señor. Si algo se ha estado echando a la basura en este momento, es la reverencia individual y colectiva al Señor. Y por supuesto no puedo generalizar porque yo no soy Dios, porque es Dios el que ve toda la tierra, y los ojos de Jehová ven toda la tierra y ve el corazón de todos los hombres, no el internet y Facebook, sino Dios. Y el internet y Facebook no son Dios, o el YouTube no son Dios, y demás. Vemos, y no puedo generalizar, pero sí podemos tomar pedacitos que en muchos lados se está perdiendo la reverencia a Dios, creyendo que reverencia es sinónimo de religiosidad. Entonces el cristianismo liberal dice: yo no soy religioso. No eres religioso, pero eres un irreverente. Porque ser reverente a Dios no es ser religioso, ni hablar como religioso, ni seguir las reglas de la religión cristiana. Ser reverente es conducirte con temor y con temblor a aquel que te puede echar al infierno. Que por su gracia nos ha salvado, sí. Pero no ser religioso no es ser irreverente. Y lo voy a volver a repetir. No ser religioso no es ser irreverente a las cosas santas y sagradas de Dios, y no en la forma de hablar, no en la forma de conducirse, no en la forma de actuar, en el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si tu corazón es irreverente para con Dios, creyéndote no religioso, estás jugando con el fuego que consume, que es el de Dios. Pero si eres muy religioso, guardador del día de reposo y de la Torah y todo, estás exactamente haciendo lo mismo, pero en sentido inverso, siendo irreverente con Dios, siendo religioso, judaizado o religioso evangélico, pero igual de irreverente en tu corazón, porque el Señor ha dicho: a este oíd, ni al Papa, ni a Moisés, ni a ningún otro, a Cristo oíd. Ni a los profetas o pastores o apóstoles o gente rara, fanática, ladrona e irreverente tampoco. Es más, a los que hacen milagros en buena lid, por la gracia de Dios, tampoco a ellos los oigas. Es más, a ninguno, ni a Paul Washer, ni a ninguno, empezando, ni a mí, a este oír, a Cristo, al Señor. A este es al que debes de oír, porque todas las cosas serán total, completa y absolutamente removidas. Todas las cosas serán removidas. Quiero terminar con este pasaje que de verdad quisiera que lo entendiéramos. Deuteronomio 4:24, para los amantes de la ley. Dice el versículo 23 y 24:
Dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Dios celoso. Este Dios celoso, Jesucristo, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Padre es un Dios celoso y ahora nos ha hablado en estos últimos tiempos por medio del Hijo, no por medio de la ley, no por medio de la iglesia hereje, sino que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios es celoso, el Padre es Dios celoso y fuego consumidor, y es celoso de las palabras del Evangelio de Jesucristo. Dios es celoso de las palabras de su Hijo Jesucristo. Siendo Dios, se encarnó y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, haciéndose maldición, librándonos de la maldición de la ley, librándonos de la maldición del castigo por el pecado en la cruz, y resucitándolo, y nos dejó su palabra escrita en los evangelios. El Padre es celoso, Jesucristo es celoso del Padre, y el Padre es celoso del Hijo. Jesucristo es celoso de la honra al Padre, no de la honra a Moisés, y el Padre es celoso de la honra a su Hijo, no de la honra a profetas, maestros, falsos profetas, falsos maestros de una iglesia irreverente. Dios sigue siendo fuego consumidor, Dios celoso. Por eso, mis amados, me despido recordándote: somos salvos por gracia, somos sostenidos por gracia, somos levantados por gracia, somos conservados por gracia, y todas las cosas serán removidas, absolutamente todas. Que Dios te bendiga. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Aprende Biblia, a de Renuevo de Amistad. Suscríbete al canal. Este video con otros si les puede ser de bendición. Muchas gracias y que Dios